Hoy nos vamos a ir entre esas ramas de la Escritura, empezando por un libro, Revelaciones, Apocalipsis. Y vamos a ver el Padre que esta noche nos quiere hablar. Y vamos a los inicios, ahí Apocalipsis, capítulo 2. Entonces algunos podrán decir, porque ya son muy expertos escatológicos, podrán decir, nos van a hablar de las iglesias. Muy bien, sabes. Sabes mucho también. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. En adelante vamos a leer, ¿cierto? Y aquí nos habla de un mensaje que Él está trayendo, ¿cierto? Está entregando, ¿quién? Yeshua mismo. Está entregando un mensaje para unas iglesias, ¿cierto? Para unas iglesias. Y dice el verso 1 en adelante de ese capítulo 2 de Apocalipsis, Revelaciones. Y empieza con una primera iglesia, ¿cierto? Él empezó con una primera iglesia. Y le empieza a hablar a la iglesia de Éfeso. Pero le manda un mensaje y vamos a ver a quién. Verso 1. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. ¿Quién es ese? Yeshua. ¿Y cómo se está refiriendo a él mismo? Esto dice ¿quién? El Todopoderoso. Que no quede duda que Él es el Eterno, ¿cierto? Que se hizo hombre para enseñarnos. ¿Ya? Y tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los ¿qué? 7 candeleros de oro. ¿Qué serán los 7 candeleros de oro? ¿Usted qué cree? Él mismo está en la ¿qué? La menorá. Él mismo se mueve entre los 7 espíritus, ¿cierto? ¡Wow! Que camina entre los 7 candeleros de oro. Verso 2. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Hasta ahí, ¿cuántos hacen esto? Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Hasta ahí, ¿cuántos lo han hecho? Escuche bien, yo conozco tus obras. ¿Le está hablando a quién? Verso 1. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Ahorita vemos quién es el mensajero. Yo conozco tus obras. O sea, le está diciendo a ese siervo y a la congregación. Yo conozco tus obras, iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, a ti mensajero que puse allí. Yo las conozco, tanto las tuyas como las del pueblo que estás ministrando. ¿Ya? Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado, los has hallado falsos, mentirosos. ¿Ya? ¿Aló? ¿Y los has hallado qué? Falsos, mentirosos. Y dice, y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Has dejado qué? Tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Porque si no, vendré pronto a ti, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Y si no, ¿qué? ¿Te arrepientes? ¿Va a quitar qué? El candelero de su lugar. ¿Entre qué se mueve el Señor? ¿El qué? Dice que camina entre los 7 candeleros de oro. Y aquí está diciendo, si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces la obra de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu, el Ruach, dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. ¿Al quién? Al que venza. ¿Listo? Le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Elohim. Quiere decir, no en el milenio. Está hablando ya directamente del final. Le daré a comer del árbol que está en el paraíso. ¿Listo? Que es ahí donde vamos a ir todos los que hacemos su voluntad. ¿Ok? Todavía falta un buen rato para eso. Pero es la gran promesa. Ahora, él está hablando, ¿cierto? Al mensajero de la iglesia en Éfeso, y diciéndole, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. ¿Quién será ese personaje de la iglesia de Éfeso? ¿Y quiénes serán los apóstoles que halló mentirosos? ¿Cierto? Usted lo sabe. Gracias al Señor que nos va llevando a entender, a escudriñar y a saber, ¿cierto? A conocer los misterios, que son misterios hasta que Él mismo revela por su misma palabra, ¿cierto? Este libro que tú tienes en la mano, este libro que tenemos nosotros hoy en la mano llamado Biblia, es prácticamente un código, digámoslo así. Con él podemos nosotros armar todo lo que se puede denominar el rompecabezas, ¿cierto? Para dar directamente con todas las coordenadas espirituales hablando, ¿ok? Y llegar a los puntos correctamente señalados para que los entendamos. Quien lee la Escritura sin la revelación del Ruach Kodesh, posiblemente puede estar cayendo en errores como antes llegamos a caer cuando predicábamos sin el conocimiento que viene de lo alto. ¿Cierto? Y pretendíamos predicar y hacerlo bien, sí. El Señor lo veía, sí. ¿Lo tomó como pecado? No. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento. Y veía que estábamos tratando de predicar y hacer las cosas bien. Pero cuando Él decide tomar realmente a alguien, ¿ya? Llámelo por cualquiera de los motivos, por su fidelidad o porque es humilde o porque busca su presencia con todo el regocijo, porque muchas cosas puede hacer ese siervo, esa sierva. Él decide, este es uno de los que puedo tener en mi intimidad para darle toda la revelación de lo que quiero, ¿cierto? Y lo voy a llevar a puntos más profundos. Ahora, ese verso 2 al 5 que estamos leyendo, yo conozco tus obras, tu dolor, tu perseverancia, todo esto estamos leyendo. Hasta el 5 donde dice, por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti. Y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Estos versos 2, 3, 4 y 5, estos 4 versos, no los podemos entender si el Señor no nos revela qué quiere decir ahí. Para poder entender esto, entonces tenemos que empezar a ir y escudriñar las Escrituras y empezarlo a ver claramente como Él lo quiere. Y podemos entonces irnos a
el libro de Hechos. Vámonos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos. ¿Ya? Y vamos a ir a ese libro de Hechos, al capítulo 18. Hechos capítulo 18. ¿Ok? Vamos allá. Hoy vamos a entender completamente qué quiere el Señor. La palabra de hoy titula: No me amas como al principio. No me amas como al principio. Y esto podría traducirse: no me obedeces como al principio. ¿Ok? Porque cuando uno ama, hace todo lo que el que está, ¿sí?, recibiendo nuestro amor y dándonos su amor, pide. Cuando nosotros estamos enamorados realmente, esa persona que amamos nos pide algo, lo hacemos. Y más si se trata de algo bueno, ¿cierto? Y por eso hoy el Señor entonces puede estar hablando a toda la iglesia en general. No me amas como al principio. Y usted podría decir: Señor, ¿cómo que no? Yo sí te amo. Te sirvo, leo la Biblia, ayuno, oro, vigilo, voy para acá, voy para allá en tu nombre, predico y hago todo esto. Escúcheme. Hacer muchas cosas no es amar al Señor. ¿Ok? Porque Él no necesita de nosotros para que el mundo se convierta. Sí nos da la oportunidad de servirle por amor. ¿Cierto? Entonces, no todo el que haga esa cantidad de cosas y de labores quiere decir que lo ama. De hecho, aquí vemos que el siervo que está recibiendo el mensaje de Yeshua en Éfeso cumplía con una cantidad de labores que estaba haciendo, pero ¿qué? Había perdido su primer amor. Se lo acabo de comprobar que sí es así, ¿cierto? ¿Cuántos ministros? Vaya, busque testimonios. Se dedicaron más a ministerio que a buscar su presencia y retribuirle el amor. Lo que el Padre, nuestro Abba, espera es simplemente que lo amemos, no más. No más. Es que me gané el estadio entero de no sé dónde. Él no busca eso. Te lo permitió para que te goces y le des la gloria. Pero sabemos que Él solo con su espíritu puede hacer que toda una nación se doblegue en cuestión de un segundo. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a entender entonces lo que estaba diciendo allá en Apocalipsis, capítulo 2, del verso 2 al 5 especialmente. Y para ello tenemos que enlazarnos con Hechos capítulo 18 y capítulo 19. Y entonces acá nos habla el capítulo 18 de unos viajes de Pablo y de visita a algunos lugares, en este caso a Corinto, ¿cierto? A Corinto. Verso 1: y después de que Pablo salió de Atenas, se dirigió a Corinto, donde encontró a cierto judío cuyo nombre era Aquilas, que era de la región del Ponto, y que en ese mismo tiempo llegó de la región de Italia con su esposa Priscila. Pues Claudio César había dado órdenes de que todos los judíos salieran de Roma, y se acercó a ellos. Y como eran del mismo oficio, se alojó con ellos y trabajaban juntos, porque su oficio era hacer telas rústicas para tiendas. Entonces esto era uno de los 5 oficios que hacía Pablo, ¿cierto? ¿Era qué? Fabricante de telas rústicas para tiendas. ¿Ok? Verso 4. Y cada día de reposo hablaba en la sinagoga. ¿Quién? Pablo. Convenciendo a judíos y a gentiles. Y cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo era afligido por causa de la palabra, porque los judíos resistían y blasfemaban al testificarles el que Yeshua era el Mashiach. ¿Qué pasaba entonces con Pablo? Estaba pasando ¿por qué? Aflicción. ¿Por causa de qué? De predicar la palabra.
Si usted pretende predicar la palabra y salir coronado de aplausos de todas partes y sentirse gozoso, eso puede ser falso. Dejémoslo así, ¿cierto? Para no desanimar a muchos. Predicar la palabra sabemos que trae, ¿ok? Porque estamos predicando la palabra no a los convertidos, sino a los que no se han convertido, a los que están llenos de demonios. Verso 6. Y sacudiéndose la ropa, les dijo: desde ahora en adelante soy limpio, me voy a los gentiles. Entonces abandonó ¿a quiénes? A los judíos. No querían recibir. ¿Cuántos años llevaba ya del Mashiach, Yeshua, haber entregado su vida? Y hasta este momento Pablo está insistiendo y todavía judíos que no querían recibirle, ¿cierto? Y entonces él se sacude la ropa y dice: me voy a los gentiles, ¿cierto? Desde ahora en adelante soy limpio. Como quien dice: me sacudo, no tengo culpa. El Señor demande la sangre de ustedes mismos de sus manos porque yo quise predicar y no escucharon. Verso 7. Y saliendo de allí entró en la casa de un varón llamado Tito, que tenía temor de Elohim y cuya casa estaba contigua a la sinagoga, donde vivía uno de los discípulos, al lado de la congregación, ¿cierto? De la Keila, de la sinagoga. ¿Quiénes viven enseguida de la sinagoga? Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en nuestro Señor, en Yeshua, él y toda su familia. Y escuchándolo, muchos de los corintios creían en Elohim y eran bautizados. ¡Wow! Entonces habían, ¿cierto?, de corintios, del pueblo Corinto, ¿cierto? Muchos empezaron a creer por esto que pasó, porque ¿quién? Crispo, el principal de la sinagoga, creyó, y entonces al seguir al Señor, todos los que estaban detrás de él como sus discípulos vinieron a creer en Yeshua también. Verso 9. Entonces el Señor Yeshua dijo a Pablo en una visión: no tengas temor, sino habla y no calles. Diga al que está a su lado: no tengas temor, sino habla y no calles. Verso 10. Porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, Medellín. Escuche bien. Nadie podrá hacerte daño. Como le hablaban los profetas, nadie podrá hacerte frente. ¿Se acuerdan cuando le decía así a Ezequiel? Porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en esta nación. Y permaneció en Corinto un año. ¿Quién? Pablo. 1 año y medio instruyéndolos en la palabra de Elohim. Verso 12. Y cuando Galión era el procónsul de Acaya, los judíos se reunieron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. ¿Quiénes? Otra vez, los diablitos, los judíos, que no creyeron. ¿Cierto? Verso 13, diciendo: este hombre convence a los hombres para que adoren a Elohim fuera de la ley. Mientras Pablo pedía la palabra de Galión a los judíos, si ustedes lo acusaran respecto a algún perjuicio o fraude o algo aborrecible, debidamente lo recibiría, oh judíos. Pero si son acusaciones respecto a alguna palabra, a nombres y respecto a su ley, considérenlo entre ustedes, porque no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó fuera de su tribunal. Así va a pasar con muchos que te acusen. Verso 17. Entonces todos los gentiles, tomando a Sóstenes, anciano de la sinagoga, lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión,
no le dio importancia a esto. Estaban tratando de llamarle la atención, ¿cierto? Pero no, este hombre inteligente no prestó atención. Verso 18. Entonces Pablo, pues, después de haber estado allí muchos días y habiéndose despedido de los hermanos, navegó para dirigirse a Siria. Una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y lo acompañaban Priscila y Aquilas, y habiendo llegado a Éfeso, Pablo entró en la sinagoga y habló con los judíos, quienes le suplicaron que prolongara más su estancia entre ellos, pero no lo convencieron. Pues él dijo: debo celebrar ciertamente la próxima fiesta en Jerusalén, y si Elohim quiere, regresaré a ustedes nuevamente. Y dejando a Aquilas y a Priscila en Éfeso, navegó y se dirigió a Cesarea, donde subió a saludar a los miembros de la congregación. Luego se dirigió a Antioquía. Después de estar algunos días allí, partió recorriendo en orden la región de Frigia y de Galacia, fortaleciendo a todos los discípulos. Verso 24. Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolos, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las escrituras. Y es bueno que usted vaya subrayando los nombres de estas personas para que entonces usted tenga entendimiento más adelante de quiénes el Señor se está refiriendo en otros libros, ¿ok? En otras epístolas. Verso 24, repito. Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era ¿qué? Apolos, nativo de Alejandría, que era el hombre docto en la palabra. ¿Qué es docto? Conocedor, entendido, prácticamente, ¿cierto? Un maestro. Docto en la palabra y experto en las escrituras. Oiga, docto en la palabra, experto en las escrituras. ¿Quién era este hombre? Este hombre era uno de los discípulos de Juan, de Joanán el Bautista, de Juan el Bautista, ¿ok? Que en este momento ya estaba predicando ¿de quién? De Yeshua el Mashiach. Pero veamos qué pasaba con Apolos, ¿cierto? Entonces, llegó allí a Éfeso este judío Apolos, docto en la palabra, experto en las escrituras, discípulo de Juan, el inmersor, bautista. Verso 25. Ahora venga, un momento para que vayamos entendiendo. Apolos era tremendo hombre del Señor. Vamos a ver en verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Quién había sido instruido en el camino del Señor? Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba diligentemente lo referente a Yeshua el Mashiach. Aunque no conocía nada sino solo el bautismo de Juan. Escuchen bien. Verso 26. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga, pero escuchándolo Aquilas y Priscila, lo llevaron a su casa y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. Recuerden que Pablo había dejado a quienes en la sinagoga encargados, a Aquilas y su esposa ¿qué? Priscila, ¿cierto? Entonces ellos vieron a Apolos y wow, este hombre, ¿quién es? ¿Cierto? Con tanta, ¿cierto? Vehemencia, con tanto conocimiento, pero vemos que como que le falta algo. Y entonces lo toman, ¿cierto? Y lo llevan ¿dónde? A su casa. Y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. Ahora, ¿qué hacía Apolos? Apolos era un discípulo ¿de quién?
Inicialmente fue un discípulo de Joanán, el inmersor, Juan el Bautista. Entonces la unción que tenía Apolos, ¿qué unción tendría? ¿Una unción qué? Profética, ¿cierto? Tenía una unción profética, ¿ya? De tal palo, tal astilla. De lo que tú decides tomar como tu autoridad, de ahí recibes, ¿ya? Esa unción. ¿Listo? Si tú vas y estás en un lugar y tú te sometes a ese lugar, de ahí emana, porque así es, conforme el reino, el diseño del reino, ¿sí? Así se mueven los niveles de autoridad y la unción, ¿cierto? Entonces este hombre venía esa vertiente profética de su padre espiritual, digámoslo de una forma, Joanán el inmersor, Juan el Bautista, y lo que Apolos predicaba era prácticamente el arrepentimiento. Porque Joanán, Juan el Bautista, era arrepentidos, ¿cierto? Por todas partes. Y bautizados, arrepentidos y bautizados, arrepentidos y bautizados. Esto entonces lo aprende ¿quién? Apolos, y era su fórmula. Prédicas de arrepentimiento, llamando al pueblo al arrepentimiento, y era el trabajo que hacía, era perfecto este hombre. Verso 27. Y queriendo ir él hacia Acaya, los hermanos le dieron ánimo y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Y cuando fue, ayudó mucho por medio de la gracia a todos los creyentes. Wow. Entonces, Apolos, estando en la casa de Aquilas y Priscila, él siente el deseo de ir ¿hacia dónde? Hacia Acaya. ¿Ya? Hacia allá. Y los hermanos le dieron entonces ánimo. Claro, Apolos, debes ir, claro. Y le escriben cartas a los discípulos de allá, de ese lugar, para que lo reciban. Y cuando fue, entonces, ¿qué hizo? Ayudó mucho por medio de ¿qué? La gracia a todos los creyentes. ¿Cómo estás de gracia? ¿Cómo está tu gracia? ¿Y cuántos esperan recibir el favor por medio de la gracia que hay en ti? Porque es que la gracia se puede descuidar y se puede perder. La gracia aumenta o disminuye, como también la unción aumenta o disminuye en los niveles de tu aceite que Él ha puesto en ti, disminuye. ¿Ya? Pueden disminuir muchas cosas en tu vida. Inicialmente hacías milagros, prodigios, señales y puede que ya no. Wow. ¿Qué hace la gracia en un hombre? Lo hemos aprendido. Le da el favor de Elohim primeramente, del Eterno y de los hombres. Y Apolos estaba lleno de gracia según esto, porque ayudó a muchos por medio de la gracia, a todos, no dijo algunos, los creyentes de ese lugar. Porque disputaba vigorosamente, verso 28, con los judíos frente a la multitud, demostrando mediante las escrituras que Yeshua era el Mashiach. ¿Ya? Escúcheme, no estaba totalmente preparado, ya vamos a ver en qué, y con lo que tenía el hombre tremendamente, ¿qué hacía? ¿Cómo se llama la defensa de la fe? El pelear, contender, ¿cierto? Espiritualmente, por esos asuntos de fe, de nuestra fe apologética, ¿cierto? Y el hombre practicaba esto. Verso 1 del 19, capítulo. Entonces, allí estaban, ¿cierto? Estas personas en Éfeso. ¿Ya? ¿Quiénes? Aquilas, Priscila y todos los demás. Verso 1. Y mientras Apolo se encontraba en Corinto, recuerden que había partido de ahí de Éfeso, dejó a Aquilas y a Priscila y se va hacia donde lo habían recomendado porque él quería ir hacia allá y visita a estos creyentes.
Verso 1. Y mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores. Luego se dirigió a Éfeso y preguntaba a los discípulos que encontró allí. Escúcheme, a los discípulos que encontró allí. Recordemos que Pablo es el que inicia la iglesia en Corinto, ¿cierto? Y cuando Pablo regresa a Corinto, recorre las regiones superiores de este lugar, ¿cierto? Luego se dirigió ¿a qué? A Éfeso y pregunta a los discípulos que encontró allí. Verso 2, diciéndoles, recibieron el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Cuando creyeron, escúcheme bien, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿A quién le está preguntando Pablo esto? ¿A quiénes les está preguntando? ¿A los discípulos de quién? A sus discípulos. Pues no eran sus discípulos. Recuerden que por ahí pasó Apolos. Entonces cuando Apolos pasa predicando, ¿cierto? Le predica allí en Éfeso a muchos que se convierten. Y cuando Pablo llega, encuentra un aumento en el número de sus discípulos, que no lo hizo él. ¿Lo hizo quién? Apolos, ¿cierto? Entonces Pablo empieza a decir, pero bueno, yo dejé aquí un ejemplo, yo dejé aquí 20, ¿y por qué hay 40? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Están trabajando bien mis discípulos? ¿Qué pasó aquí? Pero él llega y encuentra algo raro, quizás en el dialecto que estaban hablando los nuevos discípulos, ¿cierto? Puesto que él llega y dice, verso 2, diciéndoles Pablo a los nuevos, a estos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y pregunta a los discípulos que encontró allí, verso 1 al final, ¿cierto? Verso 2, diciéndoles, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron diciéndole, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces Apolos está haciendo un buen trabajo, pero no conoce lo referente al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué diría Pablo? ¿Cómo así que ni siquiera? ¿Cómo se los ganó entonces? Y dice, ellos contestaron diciéndole, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces les preguntó, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Wow. Entonces Pablo le dijo, Juan bautizó al pueblo en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua Mashiach. Wow. Entonces cuando ellos le dicen, le contestan, ¿cierto? En el bautismo de Juan, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Qué estaba haciendo Apolos? Apolos estaba bautizando como le enseñó su maestro Johanán, el inmersor, Juan el Bautista. Entonces el bautismo que Juan el Bautista le enseñó a él fue, arrepiéntanse de su pecado y bajen a las aguas para que sean limpiados, lavados de su pecado. Era antes de que Yeshua, ¿cierto?, viniera a la tierra, entregara su vida, que funcionaba esa fórmula. ¿Por qué? Porque ellos tenían la convicción de pecado y se arrepentían y bajaban a ser bautizados en las aguas como Johanán el inmersor estaba predicando y enseñando. Estaba bien, sí, pero Apolos todavía no conocía la fórmula, ¿cierto?, del bautismo por el Espíritu. ¿Aló? ¿Estaba haciendo mal? No, le faltaba esa parte de conocimiento. Vuelvo a decirle, a veces cuando iniciamos nos faltaba mucho y hacíamos las cosas por amor, como Apolos, y nos faltaba quizás parte de conocimiento. ¿Ya? Entonces Pablo al ver esto, al escucharlos, ¿ya? Y a Pablo diciéndoles, Juan bautizó
en un bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que creyeran en el que vendría, ¿cierto? En Yeshua Mashiach. Verso 5. Al escuchar ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. ¿Ya? Entonces, estos discípulos nuevos dijeron, bueno, Apolo nos bautizó con la fórmula de Juan el Bautista. Y Pablo ya nos está enseñando que tenemos que volver a bajar a las aguas para ser bautizados en el nombre de quien entregó su vida por nosotros. Y bajan y se hacen bautizar. Estaban en total obediencia, ¿cierto? Estaban escuchando y sedientos. Y esto hace Pablo. Entonces descienden a las aguas y son bautizados en el nombre de Yeshua Mashiach. Verso 6. Y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, y hablaban en diversas lenguas y profetizaban. Y en total eran ¿qué? 12 varones. Wow. Apolo se había ganado 12 entonces judíos. No, eran de Éfeso. ¿Ya? Y son bautizados. Entonces, uno es el que ganó las almas y otro es el que las está en el momento que bautizando. ¿Cierto? ¿Cómo dice la Escritura? Uno es el que siembra, otro ¿qué? El que riega y otro el que recoge, cosecha. ¿Cierto? Y sí debe ser la obra del Señor. Compartida, con amor, pero entre los que somos realmente hijos. Ahora, les impone las manos, viene sobre ellos el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, y hablan diversas lenguas, en diversas lenguas fueron bautizados y profetizaban. ¿Y qué? Profetizaban. ¡Wow! Cuán hermoso es cuando, y hemos visto, estamos en esos bautismos, cuando desciende el Espíritu, el Ruach Kodesh, y no solo es un momento en las aguas que se sumergen, sino que hemos visto los verdaderos que descienden con total humildad, arrepentimiento, cómo el Ruach Kodesh los ha tomado. Y eso tiene que continuar. Y cuando fuiste bautizado y cuando llegaste al Señor y con todas esas cosas que sentías, tienen que seguir intactas. No pueden haber cambios en disminución, siquiera aumenta, pero no en disminución de tantas cosas hermosas y buenas. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Santo es el Señor. Y sigue y dice el verso 8. Entonces Pablo, entrando en la sinagoga, estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre el reino de Elohim. Pero como algunos de ellos estaban endurecidos y se oponían, blasfemaban el camino de Elohim delante de la multitud de los gentiles. Pablo se apartó y separó de ellos a los discípulos. Y cada día hablaba con ellos en la escuela de cierto varón llamado Tirano. ¿Ya? Ahora, mire el verso 9 lo que dice. Pero como algunos de ellos estaban endurecidos y se oponían y blasfemaban el camino de Elohim, ¿y sabe qué? Esa palabra, el camino es correcta, es la correcta. Porque así se les llamaba a los creyentes en el Mashiach. ¿Ya? Seguidores, se les decía seguidores del camino. Porque Yeshua se consideraba el camino, la verdad y la vida. Entonces se les decía seguidores del camino. ¿Ya? Seguidores del camino. Y ellos en este momento se oponían y blasfemaban. ¿De quién? Del camino. O sea, de Yeshua. Del camino del eterno, de Elohim. ¿Ya? Verso 10. Esto sucedió durante 2 años hasta que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, escucharon la palabra
del Señor. ¿Ya? Verso 11. Y Elohim hacía extraordinarios milagros por medio de Pablo, de modo tal que tomaban aún la ropa que llevaba puesta sobre su cuerpo, pañuelos o trozos de tela, y los colocaban sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y hasta los espíritus malignos salían. Santo. ¿Cuánta era la unción que portaba este varón? ¿Cuánta era la unción que portaba este hombre del Eterno? Que aún una prenda, escúcheme, un pedazo de tela, un pañuelo, ya, lo llevaban. Y era la unción que estaba reposando en el pedazo de tela, en la ropa, en la prenda, que los demonios, espíritus de enfermedad, espíritus malignos o inmundos, tenían que salir solo con sentir el pedazo de tela o la ropa. Por eso que la Escritura nos dice y habla de los fornicarios y dice, aún ni sus ropas toquen. Aborrezcan sus ropas, no el alma, sus ropas. ¿Por qué? Porque él aborrece la fornicación. Es el pecado más abominable para el Señor. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que ir a predicar a muchos para que se aparten de la fornicación. Se aparten de la fornicación. ¿Ya? Así como él aborrece las ropas de ellos, entonces también ama la ropa de sus ungidos. Y respalda, escúcheme, aún en las ropas, esta cantidad de cosas como hacía Pablo. Verso 13. Pero ciertos judíos exorcistas, ambulantes, trataban de exorcizar en el nombre de nuestro Señor Yeshua a los que tenían espíritus inmundos, diciendo, los conjuramos a que salgan en el nombre de Yeshua, el que proclama Pablo. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos que practicaban exorcismo, liberaciones, digamos. Se atrevían a ir por ahí sacando ¿qué? Demonios. Expulsando ¿qué? Demonios. Verso 14. Eran 7 hijos de cierto varón judío. ¿Y quién era el papá de ellos? Sumo sacerdote, Cohen Gadol, ¿cierto? Un varón judío era un sumo sacerdote, el papá de estos 7 que estaban practicando ¿qué? Exorcismos. Creían que porque el papá era pastor, bueno, era sacerdote, ellos tenían la autoridad para reprender demonios y echar fuera demonios y todo esto, ¿cierto? Iban por ahí predicando, ¿cierto? Y exorcizando, sacando demonios. Entonces 7 hijos de cierto varón judío, sumo sacerdote, cuyo nombre era Eseba, y ese nombre significa 7, ¿ok? Eseba significa 7, ¿verdad, mi hermano? Eseba significa 7. Y tenía 7 hijos. 7 hijos de cierto varón judío, sumo sacerdote cuyo nombre era Eseba. ¿Y ellos qué hacían esto? Sacaban demonios, expulsaban demonios. Verso 15. ¿Qué estaban haciendo los hijos de este varón judío? Exorcizando, sacando demonios, ¿ya? Y en este momento, entonces ellos estaban ahí delante de un hombre y le estaban diciendo, los conjuramos a los demonios que habían en ellos. Pero en ellos también, en estos hijos de este sacerdote, también habían espíritus, ¿ya? Habían demonios. Y quizás, escúchenme, no eran de mucho alto rango,
puesto que pasa lo que pasa. Mira lo que pasa. Pero contestando el espíritu maligno que había en el hombre que estaban exorcizando, les dijo: a Yeshua reconozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y lanzándose sobre ellos el varón que tenía el espíritu maligno, los dominó. ¿Por qué? Porque un espíritu en una persona duplica la fuerza corporal. ¿Ok? Y es capaz, un demonio de esos, demonios de estos en una persona, son capaces de vencer a hombres que no tienen el Espíritu Santo, serían capaces de dominar 7 y 20 y los que sean. Porque es una fuerza fuera de lo normal, ¿cierto? Es demoníaca, por medio de espíritu inmundo, maligno. Y entonces se lanzó sobre ellos ese espíritu, ese hombre con espíritu maligno, los dominó, los humilló, humillándolos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eran 7 hombres, hijos del sacerdote, 7 hombres. ¿Qué es capaz de hacer 7 hombres? Y un solo hombre los desnuda, y como decimos acá en término paisa, los cascó, los peló, les dio duro. Escúcheme, que a usted le quiten la ropa entre 7, pero que 7 sean desnudados por uno, y salen ¿qué? Pelados, cascados, heridos. Huyeron de aquella casa. Huyeron. ¿Cómo salieron? Con miedo. Huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow. ¿Cuántos han estado en liberaciones? Cuando nos ha tocado ver liberaciones, ¿cierto? Son demonios que en su momento se hacen ver fuertes y tratan de intimidar y generar pánico y miedo en quien está ministrando. Si usted va con miedo, llega aquí desnudo mañana. Me toca darle ropita. Si va en pecado a ministrar, no solo llega desnudo, sino que me lo mandan con un ojo, ¿cierto? Y es aquí entonces, escúcheme bien, mis amados, huyeron de aquella casa desnudos, los 7. Y se enteraron de esto todos los judíos y paganos que moraban en Éfeso. Y sobrevino temor sobre ellos. Y el nombre de nuestro Yeshua, Mashiach, era enaltecido. Y muchos de los que habían creído venían y declaraban sus transgresiones, confesando las cosas que habían practicado. Al ver semejante cosa que hicieron, se arrepintieron y confesaban ¿qué? Sus pecados, lo que habían practicado. Verso 19. Asimismo muchos magos, juntando sus libros, los trajeron y los quemaron delante de todos. Y ellos calcularon su precio, el cual ascendía a 50,000 piezas de plata. Lo que usted quemó cuando se convirtió, ¿qué fue? O todavía tiene los escapularios viejos y por ahí tiene cosas todavía guardadas que son anatema. Eso tiene demonios. Y ellos calcularon su precio, el cual ascendía a 50,000 piezas de plata. Verso 20, de este modo, con gran poder, la fe de Elohim prevalecía y se expandía. Wow. Verso 21, y habiendo pasado estas cosas, Pablo se propuso recorrer Macedonia y Acaya y dirigirse a Jerusalén, y vino después de aquel, y dijo después de que haya ido allí, debo visitar también Roma. Entonces envió a 2 de sus asistentes a Macedonia, Timoteo y a Erasto. Pero él permaneció por algún tiempo en Asia. En aquel tiempo se suscitó un gran alboroto por causa del camino
o sea, de Yeshua, del camino de Elohim, porque había allí cierto hombre que trabajaba la plata cuyo nombre era Demetrio, que hacía templecillos de plata para Artemisa, o sea, la diosa Diana, generando a sus compañeros de oficio grandes ganancias. Grandes ganancias. Verso 25. Y habiendo reunido a todos sus compañeros de oficio y a los que trabajaban con ellos, les dijo: varones, ustedes comprenden que el total de nuestra ganancia proviene de esta ocupación. Además, escuchan y miran que no solamente a los ciudadanos de Éfeso, sino también a una multitud de toda Asia, Pablo ha convencido y ha hecho retractarse, diciendo que los que son elaborados por manos humanas no son dioses. Y no solamente este oficio está siendo desacreditado y tenido por nada, sino aún el templo de la gran diosa Artemisa, diosa Diana, es considerado como nada. Y aún ella, la diosa de toda Asia, la que todos los pueblos veneran, es menospreciada. ¿Sí? Verso 28. Al escuchar estas cosas se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. ¿Sí? Grande es Diana de los Efesios. Verso 29. Entonces la ciudad entera se perturbó y corriendo juntos se dirigieron al teatro, donde arrebataron y llevaron con ellos a Gayo y a Aristarco, varones macedonios que eran compañeros de Pablo. ¿Compañeros de qué? De viaje, ¿cierto? Verso 30, Pablo quería entrar al teatro, pero se lo impidieron los discípulos. También las autoridades de Asia, puesto que eran sus amigos, mandaron a rogarle que no se arriesgara, no arriesgara su vida entrando al teatro. Claro, lo iban a linchar y a matar, ¿cierto? Por lo que había hecho, y les había hecho perder demasiado. Verso 32. Y las multitudes que estaban en el teatro estaban muy confundidas, porque unos gritaban una cosa y otros otra, y muchos de ellos ignoraban la razón por la cual habían sido reunidos. Pero el pueblo de los judíos que estaba allí nombró a un varón judío de entre ellos, cuyo nombre era Alejandro. ¿Cómo se llamaba? Que poniéndose de pie hizo señas con su mano y quería presentar defensa ante el pueblo. ¿Ya? Entonces ahí estaba ese varón, y recuerden, verso 33 está diciendo: pero el pueblo de los judíos que estaba allí nombró ¿a quién? A un varón judío de entre ellos, cuyo nombre era ¿qué? Entonces los mismos allí, los judíos, escogieron ¿a quién? No se le olvide ese nombre, a Alejandro. Escogieron a este hombre, también judío, Alejandro, que poniéndose de pie hizo señas con su mano y quería presentar defensa ante el pueblo. Alejandro, ¿cierto? Ahora, verso 34, pero cuando se enteraron de que era judío, gritaron todos a una voz, como por 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. Y seguían: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y eso hicieron por 2 horas más o menos. No lo dejaron hablar, no lo dejaron presentar defensa. 2 horas gritando esta frase, ¿ya? Grande es Diana de los Efesios. ¿Aló? Ahora, ¿quién es Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Y aquí tenemos que ir a empalmar esta escritura, ¿cierto? Para saber también no solo quién es Alejandro, sino quién es Simón de Cirene. Y usted podrá decir: bueno, ¿y aquí qué tiene que ver Simón de Cirene con esto que se está hablando en Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien me dice quién era Simón de Cirene? ¿Qué papel cumplió Simón de Cirene? ¿Quién? Pregunto a dedo, a los que leen la Biblia. ¿Quién era Simón de Cirene? El que ayudó, el que escogieron para que le ayudara a llevar ¿qué? Ay, sí se acordaron. A llevar el madero a Yeshua. ¿Ese era quién? Simón de Cirene. Entonces vamos a ver qué relación hay entre Alejandro
y Simón de Cirene. ¿Listo? Para ello vamos entonces al Evangelio de Marcos, ¿ya? Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, en el verso 21. Marcos 15, 21. La crucifixión de Yeshua habla este pasaje. Y en el verso 21 dice, pasaba por allí Simón de Cirene, eso dice su Biblia. ¿Padre de quién? ¿Padre de quién? De Alejandro. Pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, quien venía del campo y lo obligaron a que cargara la cruz, el madero, ¿ya? ¿Quién llevaba entonces? ¿Quién le ayudó a llevar la cruz a Yeshua? Simón de Cirene. ¿Era papá de quién? ¿Usted sabía eso? Tenemos que ir conectando la escritura, porque si no usted va a salir a predicar tonterías, ¿ya? Alejandro, hijo de Simón de Cirene. Entonces habían pasado ya ¿cuántos años? Y Alejandro ya era un varón, ¿cierto? Reconocido, líder entre los judíos. Lo escogen para que presente la defensa, no a Pablo para que lo linchan, lo matan. Y Alejandro quiere tomar la vocería. Alejandro, ¿ya? Se puso en pie, pero no lo escucharon y gritaban, grande es Diana de los Efesios, tu diosa. Entonces estamos entendiendo quién es Alejandro, ¿cierto? ¿O no? Hijo de Simón de Cirene. ¿Cierto que sí? Enseguida volvemos a Apocalipsis, ¿ok? Verso 35. Entonces el magistrado los calmó, diciendo, varones efesios, ¿quién entre los hombres no sabe que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa, de Diana, y de su imagen que bajó del cielo? Y ya que ninguno puede rebatir esto, ustedes deben estar en calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que no han hurtado templos ni han ofendido a nuestra diosa. Pero si este Demetrio y sus colegas tienen controversia con alguno, he aquí hay procónsul en la ciudad, que se presenten los artesanos y discutan unos con otros. Y si demandan alguna otra cosa, sea solucionado en legítima asamblea, porque también ahora estamos en riesgo de ser acusados como insubordinados, pues no podríamos excusarnos por la asamblea de este día, que sin necesidad ha sido reunida y ha hecho alboroto sin razón. Y habiendo dicho estas cosas, despidió a la multitud. Allí terminó todo esto, ¿cierto? Ahí terminó todo esto. Ahora vayamos para que enlacemos y vayamos yendo en el desarrollo hacia el final. Vamos a Apocalipsis nuevamente. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuántos están ahí ya? Son muy diestros. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Entonces dice, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y los has encontrado, ¿qué? Falsos. ¿Y los has encontrado qué? Falsos. Ahora, aquí estamos viendo en Apocalipsis 2:2 que los efesios habían descubierto quiénes eran los falsos, los que decían ser apóstoles, pero no lo eran, porque eran mentirosos, ¿cierto? Estamos en la iglesia de Éfeso ahí, en Apocalipsis 2, ¿o no? En la misma iglesia que aconteció lo que acabamos de ver, donde estaba Alejandro, ¿cierto? Ok.
Y usted dirá, pero bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con que no me amas como al principio? Es el título. ¿Y qué tiene que ver todo esto que no me amas como al principio? Has dejado el primer amor. Vamos a ver qué pasó, ¿cierto? Para que podamos entender. Muchos predican esto y se van, muchas veces nos íbamos, muchas veces algo tan sentimental y tan romántico. Has dejado el primer amor, pero tenemos que entender el contexto de lo que quiere decir lo que estamos leyendo. ¿Ok? Y hoy vamos a entender más profundo qué pasaba en todo esto. ¿Por qué Yeshua le manda esto al apóstol, al mensajero de Éfeso? ¿Ya? Porque apóstol significa enviado, mensajero, no más. Escuche bien esto. Que nos habían enseñado una cantidad de cosas, doctrinas de hombre. Apóstol no significa el que funda iglesias. Era una gran mentira, ¿cierto? Apóstol no es el que funda iglesias. Que tiene autoridad, sí. Para ir a ciudades y hacerlas llegar a Yeshua, sí. Que se conviertan pueblos enteros, sí. Familias enteras, sí. Y que se pueden fundar iglesias ahí, sí. Pero no es el objetivo por el cual el Señor ungió apóstoles. Él levanta apóstoles simplemente con el objetivo de enviarlos, ser mensajeros enviados. Apóstol es enviado. ¿Ya? Y si el Señor le permite fundar iglesias, pues como Pablo lo hizo, excelente. Si no, eres un mensajero con todo el respaldo del reino. ¿Ya? Y 5 ministerios a tu favor. Ahora, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Está hablándole al apóstol, de ahí él reconoció quiénes eran falsos. Y la iglesia también, porque cuando uno descubre algo, uno se lo enseña a la congregación. Entonces, tanto el apóstol como la congregación, ¿qué? Descubren, ya tienen el conocimiento y descubrieron quiénes eran los falsos apóstoles de que estaba hablando el Señor, ¿ya? Ahora, eso en Apocalipsis capítulo 2, vemos que ellos descubrieron, los efesios, ¿ya? Pero para nosotros poder entender quiénes eran esos falsos apóstoles, entonces tenemos que ir y enlazar con otra parte de la Escritura. Vámonos a 1 de Timoteo. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son de los que está hablando Yeshua que eran falsos? Y que este apóstol los halló falsos en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. ¿Quiénes eran estos? Vayamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 18. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Pablo instruye a Timoteo aquí, ¿cierto? Esta comisión, dice Pablo, esta comisión te encomiendo, hijo mío, Timoteo, para que de acuerdo a las profecías que hubo anteriormente acerca de ti, pelees por ellas esta buena batalla en fe y en buena conciencia, porque los que rechazaron esto han renunciado a la fe. Verso 20. Tal como Himeneo y ¿quién? Alejandro, a quienes ¿qué? Entregué a Satanás para que no sean blasfemados. Para que no sean blasfemos, perdón. Para que no sean blasfemos. Wow. ¿En dónde terminó Alejandro? Era un judío. En su momento lo escogieron como líder para presentar defensa, o sea que era un hombre bien, ¿cierto? Era un líder entre el pueblo judío. ¿Hijo de quién? De Simón Cirene, quien ayudó a cargar ¿qué? El madero. El hecho
De que tu papá sea pastor, líder de la iglesia, no quiere decir que te vas a salvar. El hecho de que Simón de Cirene haya cargado el madero, la cruz de Yeshua, no salvó a sus hijos, o a su hijo, al menos Alejandro. ¿Qué pasó con Alejandro? Y lo estamos viendo claramente. ¿Qué le dijo ahí el apóstol Pablo a Timoteo? Verso 19. Estaba hablando. Timoteo, para que de acuerdo a las profecías que hubo anteriormente acerca de ti, pelees por ellas esta buena batalla, en fe y en buena conciencia, porque los que rechazaron esto han renunciado a la fe. ¿Los que rechazaron qué? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Los que rechazaron qué? ¿Los que rechazaron qué? Han renunciado a la fe. A lo que inicialmente empezaron ¿qué? Defendiendo y creyendo. Ya están opuestos a en lo que primero empezaron creyendo. El Señor te puso al inicio y te puso a creer en una forma. Pero el enemigo se va a ensañar en que termines creyendo en tu propia forma y como tú quieras hacer las cosas. ¿Aló? Santo el Señor. Si no guardamos nuestra primera obediencia, como éramos al principio de obedientes, porque si hay algo que trae el conocimiento para muchos, no para todos, para muchos es que los hace sentir que ya tienen un poquito más de conocimiento y el enemigo juega con eso para desviarlos y hacerlos confiar en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en lo que ellos dicen que cree ser así, que así es y que no es. ¿Quién era Alejandro? ¿Qué posición habría alcanzado este hombre Alejandro, hijo de Simón de Cirene? ¿Y cómo termina? Expulsado y entregado a manos de Satanás por el mismísimo apóstol Pablo. Yo nunca he llegado a hacer esto y ni quisiera entregar a nadie en manos de Satanás, porque el Señor le dio autoridad a los apóstoles de hacerlo. Nunca lo he hecho y le pido al Señor que esto nunca sea. Pero Pablo ve que en este momento Alejandro y Meneo, estos dos estaban dañando la congregación. Estaban dañando con sus doctrinas. Estaban permeando. Estaban desviando de la fe como ellos se desviaron. A lo que ellos pensaron que debía ser. Santo. ¿Cuántos que andaron se perdieron? ¿Aló? ¿Cuántos? Bíblicamente todos estos hombres se perdieron. Himeneo, Alejandro, entregados en manos de Satanás para que no sean blasfemos. Se pierden, uno no sabe. Después de que una autoridad entregue en manos de Satanás, no sé qué pase ahí. No sé qué pase. Pero no creo que sea algo muy bueno. Yo creo que pienso yo en mi interior que si Alejandro fue entregado y Meneo fueron entregados en manos de Satanás, la última para ser salvos, era una teshuva, un arrepentimiento total, pero yo creo que ahí ya game over. Ahí terminaba su vida. ¿Sí? La muerte. Ahí sí se cumplía el pago del pecado, la muerte, pienso yo. Quizás para obtener la salvación, ¿cierto? Porque todavía estaban vivos. Y fue la orden de un apóstol. Y sobre ese apóstol es el Señor. La última palabra. Podría, no sé. Estoy diciendo, ¿se salvó? No sé qué pasó ahí. Eso sí, solo lo sabe el Señor. ¿Ya?
Ahora, ¿quiénes eran ellos? Ya sabemos entonces de los que habla Apocalipsis 2, donde Yeshua le está diciendo al apóstol de esa iglesia, ¿cierto? Y que ese apóstol de esa iglesia los había hallado mentirosos. ¿La iglesia de dónde? De Éfeso. ¿Quién estaba en Éfeso? Himeneo, posiblemente, y Alejandro eran esos hombres, falsos apóstoles. Se autonombraron. Se autonombraron. Porque Alejandro, cuando es escogido para presentar allí defensa por los judíos, es escogido, yo creo que eso le subió el ego y fue lo que lo llevó a autonombrarse apóstol. Y sí que en este momento hay una cantidad de hombres en la tierra llamándose apóstoles. Yo soy uno que no les he dicho, yo no peleo por eso, por título. Porque es que si eso está ahí, los frutos lo demuestran. No una tarjeta, no un título, amados. No pelees por un título. Defiende la fe. Porque lo que tú eres lo demostrará el Espíritu Santo por medio de las obras que hace contigo. Ahora, vayamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, verso 12. 1 Corintios capítulo 11, verso 12. ¿Quiénes realmente son apóstoles? ¿Cierto? Dice el verso 12. Porque tal como la mujer, 1 Corintios, ¿listo? 11, 12. Porque tal como la mujer procede del varón, del mismo modo también el varón viene por medio de la mujer, pero todo procede de Elohim. ¿Ya? ¿Pero todo qué? Procede de Elohim. ¿Qué se está queriendo referir? Porque tal como la mujer procede del varón, ¿ya? Del mismo modo también el varón viene por medio de la mujer, pero todo procede de Elohim. Los ministerios no provienen de un hombre que lo unge con aceite. Los ministerios provienen de Elohim. ¿Ya? Así como el hombre, ¿cierto? Está diciendo claramente, la mujer procede del varón, porque fue sacado de su costado. Del mismo modo también el varón proviene de la mujer. Ya después de ahí, cuando nacemos de la mujer, pero todo esto procede de Elohim, igualmente los ministerios. Y entonces realmente si el que dice ser apóstol proviene de Elohim, nadie le va a quitar eso. Es un apóstol verdadero, es un mensajero verdadero. ¿Ok? Y más cuando su palabra se cumple para la gloria del Eterno. Ahora, no sabemos. Lo más probable es que Alejandro haya sido ese, ¿cierto? Haya sido presentado ahí en Éfeso como alguien importante. Pudo haber sido, ¿cierto? Alguien importante. Y en este caso él se sintió apóstol sin serlo. Pudo haber sido. Se tomó esa osadía de al ser escogido, que diría, pues si no van a dejar hablar a Pablo, que es apóstol, y me están escogiendo a mí para que hable, me están dando entonces quizás ese atributo de que yo soy apóstol. Pudo haber sido esto que lo movió a envanecerse, ¿cierto? Pudo haber sido, estoy diciendo, lo más probable, como alguien importante, sin serlo. En 2 de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, sabiendo esto antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Elohim hablaron impulsados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. ¿Ya?
¿A qué viene esto? Pedro en su segunda epístola, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:20, está hablando de esto. Ninguna profecía tiene la interpretación de su propio texto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente quiere dar interpretaciones, ¿ya? De sueños, de visiones y de asuntos proféticos. Pero si realmente esto no viene de Elohim, hay un desvío enorme, grande, que puede desviar una nación, un pueblo, una familia, una vida. ¿Ya? Y si nos hacemos profetas sin serlo, si nos hacemos, digamos, de algo que carecemos, no lo tenemos, Satanás sabe. Cuando alguien quiere tratar de hablar profético sin tener lo profético, viene espíritu de adivinación. ¿Cierto? Cuando alguien quiere interpretar algo que es de su carne y no es del espíritu, viene adivinación. Y es desviada la persona, pero también está siendo desviado el que escucha a tal persona. ¿Ya? Porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana. Las revelaciones de todo esto no son traídas desde el alma, son directas del Ruaj, sino que los santos varones de Elohim hablaron impulsados por el Espíritu cuando profetizan, ¿cierto? Cuando es del Señor. Cuidémonos de esto, porque este es el tiempo donde el Señor dijo se levantarán falsos profetas. No sea que usted esté entre la lista de Satanás, ¿no? El Señor de Satanás en promoverlo como un falso profeta y termine como Himeneo y Alejandro. Guárdese, cuídese. Déjese promover, déjese mover por el Señor, no por los hombres. Guarde su lugar, guarde su posición. No escuche espíritus engañadores. ¿Ya? También en segunda de Pedro, ahí más adelante, en el verso, capítulo 2, verso 2 al 4, dice, y muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad, o sea, Yeshua, será blasfemado. El camino de Yeshua, ¿cierto? Yeshua, el camino de la verdad, será blasfemado. ¿Por qué? Y muchos seguirán su abominación. Todos estos hombres, ¿cierto? Falsos maestros, profetas falsos, porque está diciendo el verso 1, pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2, muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3, y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas, aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. Porque ciertamente Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, los entregó para que fueran reservados para condenación de tormento. Quiere decir que los que conocen y blasfeman luego, creo que no tendrían fácil perdón, ¿cierto? Porque se está blasfemando contra la palabra y prácticamente es contra el mismo espíritu del Señor, espíritu de la profecía, Yeshua, ¿cierto? Y en el verso 12 al 21, ahí mismo en el capítulo dice, pero estos que por naturaleza han sido como bestias mudas para matanza y destrucción serán destruidos en su propia corrupción al blasfemar contra las cosas que no comprenden, teniendo para ellos iniquidad como retribución por la iniquidad. Consideran un placer los desenfrenos a los que se entregan durante el día, corrompidos y llenos de manchas, quienes siendo indulgentes consigo mismos se entregan al desenfreno durante sus ocios. ¿Ya? Mientras tienen los ojos llenos de adulterio y de pecados incesantes, seduciendo a las personas inestables y teniendo el corazón ejercitado en la avidez, son hijos de maldición.
Escúcheme, el mundo está siendo llenado ahora mismo, está lleno de hombres, de mujeres, que tienen los ojos llenos de adulterio y de pecados incesantes, y están seduciendo a almas, a personas que son inestables, y teniendo el corazón ejercitado en la avidez, son hijos de maldición. Ahora, esos falsos apóstoles que hoy encontramos, como Efesios los halló también, esos falsos profetas, apóstoles, maestros de la palabra, son hombres que se alejaron de la verdad, o sea, del camino de Yeshua. En un momento se alejaron, conocieron la verdad, conocieron el camino un día, ¿sí? Y se alejaron de la verdad, se alejaron del camino. Y tienen en este momento su corazón, lo tienen puesto en lo material, lleno de avaricia. Todos estos apóstoles que se dicen ser, pero que no son hoy en día también, como en Éfeso en aquel tiempo, son hombres que están detrás de las ganancias deshonestas. Están detrás de lo material. Ese ministerio podríamos tenerlo, escúcheme, con los años que llevamos, podríamos tener ya no sé cuántos, cientos o miles de personas en esta ciudad. Con lo que nos han ofrecido en muchas ocasiones de ir a montar iglesia, de poner iglesia, como si fuera cualquier negocio, en barrios buenos de esta ciudad, tendríamos miles de personas quizás. ¿Haciendo uso de qué? De los dones que el Señor nos ha dado. Porque con los dones, cuando nosotros empezamos a orar por milagros, para que haya milagros, señales, prodigios, la gente corre y viene tras el favor de Elohim. Aunque no todos se quedan, porque muchos vienen es solo por el favor para seguir de rumba luego. Pero podríamos estar llenos de personas. Y le doy la gloria al Eterno que nuestra visión no se desvió hacia el número de personas, sino que nuestra visión fue puesta en Yeshua, Mashiach, autor y consumador de la obra. Y estamos esperando en su voluntad hacer lo que nos compete en los años que vienen. Tengo muy clara la visión de lo que sigue. Sé hacia dónde nos dirige. Sé cuál es el propósito que tiene con esta misión. Y todo a su debido tiempo lo vamos a conocer. El año 2025 será hermoso. Hablo para nosotros. ¿Por qué no hablo para todo el mundo? Porque es que no sé cómo están el resto de ministros del mundo entero. No puedo decir que ellos están bien. Yo hablo por lo que nos corresponde a nosotros. Y que nos ha costado escalar, subir, sudar en su presencia, adquirir estas bendiciones. Porque hay que pagar precio. Pero sé, en el nombre de Yeshua, que vienen tiempos, aunque no para todo el mundo, para los fieles, si son buenos. Si son buenos antes de que venga el fin. Antes de que venga el fin. ¿Ya? Termino con Efesios 2:11. Efesios 2, verso 11. Dice: a causa de esto recuerden que antes eran gentiles, amados. A causa de esto recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne y llamados incircuncisión entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en la carne. Verso 12. Por ese tiempo
Ustedes estaban sin el Mashiach y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. ¿Cierto? Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos. Ya no lo somos. Ya por su gracia, misericordia, amor, ya no somos incircuncisos, en el sentido no literal, sino espiritual, porque fuimos circuncidados en nuestro corazón, en el prepucio de nuestro corazón, hombres y mujeres. ¿Ya? Porque hombres y mujeres somos una sola raza, digámoslo así. Somos el hombre puesto en la tierra. Que hay una diferencia en sexo, pero somos lo mismo. Somos la misma esencia, hombres y mujeres. Ahora, pruébalos. ¿Quiénes? A los que dicen ser. A todos aquellos que tú conoces, a los que te acercas, a los que dicen ser algo del Señor, pruébalos antes de creerles. Eso lo escribí. Pruébalos antes de creerles. No sea que termines engañado como Himeneas y Alejandro. Pruébalos antes de creerles a los que están a tu alrededor, que hablan tan hermoso del Señor. No sea que termines engañado. Vuelve a las obras primeras que hacías. Vuelve a las obras primeras que hacías. Cuando el Señor está diciendo aquí, vuelve a las obras primeras que hacías, es a como creías y según lo que estabas creyendo cuando llegaste, hacías con todo tu amor. Porque quizás al día de hoy hay cosas que aprendiste, no sé qué cantidad de cosas hayan entrado por tus oídos y te hayan llevado a cambiar de forma de pensar, como la que le gustaba a Yeshua al principio. Porque Él puede generar cambios en nuestros pensamientos, sí. Como decía Pablo, reformaos pues en vuestra vieja forma de pensar, sí. En nuestros propios pensamientos debemos ser renovados, sí. Pero en las cosas que Él nos instruyó, buenas, no deben ser cambiadas. Las cosas que te dijo cómo debías caminar, no deben ser removidas. Vuelve a esas obras primeras que hacías. Y vuelve a hacerlas con el mismo amor o más intenso que lo hacías al principio. Estamos a punto de ver una cantidad de gente en el mundo entero que decía ser y seguir al Señor, pero caerán en el engaño. Está escrito. No me lo estoy inventando, está escrito, y muchos se apartarán de la fe. Escuchando a doctrinas de demonios. ¿Quiénes escuchaban a Himeneo? ¿Quiénes escuchaban a Alejandro? Y hay muchos Himeneos y hay muchos Alejandros que se desviaron de la fe. Escucha, Shema, pueblo mío. Porque estamos en el tiempo de la gran apostasía. Pongámonos en pie y a darle gloria al Eterno. Hermoso. Te conocemos como Padre. Te conocemos y como amigo fiel. Tú nunca cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
y viviremos nuestro resto de vida en su voluntad, en la voluntad del Rey. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Gracias, Padre, por traernos hasta aquí, por permitirnos entrar en ese Shabbat, Shalom, en ese Shabbat, reposo, Shalom, en paz verdadera. Gracias porque estamos en pleno tiempo real de tu Shabbat, escogido por ti, separado por ti, ese séptimo día, ese día 7 de la semana, donde realmente en este tiempo desciende una unción poderosa sobre los que buscamos hacer su voluntad. Espíritu Santo, yo te estoy rogando ahora. Yo te ruego, te imploro, guarda el corazón de los que hasta hoy están contigo, Señor, aquí y a la distancia. Guarda el corazón de los que hasta ahora no se han desviado. Guárdalo. Fortalece su corazón, fortalece su emuná, su fe. Hazles entender, guíalos. Háblales en sueño, en visión, por palabra, no sé cómo, pero háblales, envíales si quieres un ángel y muéstrales el punto donde están a punto de caer. Porque los amo, Señor, y más que yo, tú, como Padre, los amas. Muéstrales, Señor, a tu pueblo, tanto acá como a la distancia. Muéstrales a todos los que verán esta señal cuán cerca están de la caída. Convéncelos de escucharte solo a ti, Señor. Trae, por favor, te ruego, el discernimiento a ellos. Si hay espíritus que engañaron, que pusieron velo en sus ojos, que no están viendo con claridad, quítalo. Es un ruego que te hago, que te imploro, Señor. Y si algunos de aquellos que perdieron la visión, cayeron en el engaño, tienes para devolverles a tu reino, para traerles de nuevo, hazlo, te lo rogamos. Porque amas a tus hijos, porque amas tu pueblo, porque no somos quien para juzgar, porque no ha llegado el juicio final. Tráelos, tráelos, del oriente, del occidente, el norte, el sur, tráelos. Trae tus hijos de nuevo a casa. Y los que estamos en casa, Señor, que los recibamos. No como el hermano del hijo pródigo recibió a su hermano, de mala gana, con envidia, sino que nosotros abramos nuestros brazos con gran amor, sabiendo que si es tu deseo, es nuestro deseo. Perdonarlos. Escúchanos. Y que esta noche podamos acercarnos a ti. Y que en vez de escuchar, no me amas como al principio, podamos escuchar, has empezado de nuevo a amarme como al principio. Y hacer las cosas que hacías al principio, que tanto me agradaban. Hagámonos como niños. Hagámonos como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Niños que obedecen, no groseros ni rebeldes, niños que obedecen a papá, a nuestro Abba. Padre, gracias. A los que están a la distancia, Señor, también les bendigas como los que estamos acá. Esa bendición sacerdotal, en el nombre de Yeshua Mashiach,
sea sobre cada uno de los que están a la distancia. Empodéralos. Y únenos en todo el mundo como un solo cuerpo que somos, sin envidias, sin avaricias, sin rencores y sin trampas, sin malas cosas en los corazones. Tráenos realmente a ser un solo cuerpo, tu cuerpo, Señor. El shalom del Eterno sea a la distancia con todos. Shalom.